En este video vamos a hablar sobre una de las fases de la celebración de tratados internacionales, la cual se titula Adopción del texto. Antes de comenzar a adentrarnos al tema en sí, es importante que recordemos qué es un tratado de libre comercio. Es básicamente el acuerdo celebrado por escrito entre sujetos del derecho internacional, regido por el derecho internacional público y llamado a regular sus relaciones mediante la creación de derechos y deberes mutuos. Como pequeño recordatorio, es sujeto del derecho internacional el Estado, algunas organizaciones internacionales, entre otras. De igual forma, me gustaría consultar la Ley sobre Celebración de Tratados, la cual fue publicada el 2 de enero de 1992 y sigue siendo un texto vigente. En el artículo segundo, vamos a seleccionarlo para tener una mayor precisión. Se nos menciona: para los efectos de la presente ley se entenderá por tratado el convenio regido por el derecho internacional público celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos mexicanos asumen compromisos. Bien, volviendo a la presentación, aquí puse algunos ejemplos. Principalmente tenemos uno de los tratados más importantes y conocidos, que es el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá, México, anteriormente Telecán, hoy nuevamente reformado y cambiado a TEMEC. El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, TELECUEM. El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Bolivia. Claramente existen muchos más tratados. Sin embargo, estos son algunos de los principales y más importantes. Pasando a los procedimientos para celebrar un tratado, podemos distinguir 5 fases. La primera de ellas es la negociación, seguida de la adopción del texto, la autenticación, manifestación del consentimiento y finalmente culmina con la entrada en vigor del tratado internacional. Como ya lo había mencionado antes, primero tenemos una de las fases, la cual es la negociación. Esta consiste en la presentación de aquellas propuestas y contrapropuestas por parte de los representantes, es decir, de los estados involucrados, y estas son debatidas por las delegaciones, mismas que las aceptan, rechazan o procuran enmendarlas, claramente a favor de los involucrados y a favor de la celebración del tratado. Después de la negociación. La fase de la negociación suele tornarse un tanto tediosa. Se puede alargar hasta en un periodo de 10 años el realizar un texto definitivo que satisfaga a las partes. Como ya lo mencioné, es bastante debatible, puede llegar a haber muchas disputas o simplemente no logran ponerse de acuerdo. Entonces, hasta que no logren armonizar el proceso,
no se puede avanzar con la siguiente fase. La complicación de esta fase se observa principalmente en la determinación del idioma o los idiomas que asumirán valor aprobatorio. Además que las diferencias culturales juegan un papel importante al homogeneizar o armonizar ciertos términos. Al cada quien adoptar su propio idioma, obviamente existen modismos, existen ciertas maneras de adaptar algunos términos y esto puede dar pie a malos entendidos y disparatadas. Nuevamente, por ello, la duración de hasta 10 años. Pero ¿por qué menciono esta parte si no es el tema en sí del cual estamos hablando, el tema del video? Pues porque la negociación de un tratado culmina con la fase de adopción del texto. Bien, ahora sí adentrando al tema, ¿a qué nos referimos con adoptar? Adoptar significa el consentir que todos los participantes, es decir, los estados involucrados e interesados en que se apruebe el tratado en que se celebre, se pongan de acuerdo en su redacción definitiva. La adopción del texto consiste en la manifestación de los representantes en la aprobación del texto. La aprobación del mismo no constituye un consentimiento del Estado en obligarse por el tratado, por lo tanto, no es un acto vinculante. Esto quiere decir que no es una ley como tal. A aquellos estados que participan en la elaboración y adopción del texto se les considera y llama estados negociadores. Anteriormente era necesario el voto a favor de todos los estados negociadores e involucrados. Sin embargo, esto sigue vigente únicamente para los tratados bilaterales, es decir, para 2 países. Con la proliferación de los tratados internacionales multilaterales, esto se pasó a un sistema de mayorías, el cual se encuentra estipulado en el artículo 9 de la Convención de Viena de 1969. Con lo cual me gustaría, de igual forma, que consultáramos el archivo de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, el cual se puede encontrar fácilmente en internet. Nos vamos al artículo 9, que se titula precisamente Adopción del texto, y nos dice: la adopción del texto de un tratado se efectuará por el consentimiento de todos los estados participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2. Y en el párrafo 2, la adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de 2/3 de los estados presentes y votantes, a menos que estos estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. Entonces, aquí tenemos muy claro, deben ser 2/3 de los estados presentes para poder avanzar a la siguiente fase. Bien, regresamos y avanzamos. Ahora, suponiendo que ya se logró pasar esta fase de la adopción del texto, ya se lograron poner de acuerdo, de una manera u otra, ya están convencidos de que ese texto va a ser el oficial, el cual se va a encontrar en el tratado cuando éste sea celebrado. Ahora, ¿qué sigue? Bien, continúa la fase de la autenticación del texto. Esto quiere decir que es cuando el acuerdo queda fijado de manera solemne como el contenido definitivo, auténtico e inalterable. Esto quiere decir ya no se va a poder cambiar. Es por ello que deben estar muy seguros y muy convencidos de que es lo que quieren que diga, porque no fácilmente se va a poder cambiar, o mejor dicho, ya no se va a poder cambiar.
Voy a regresar al documento de la Convención de Viena para darles una breve vista de lo que viene básicamente. Comienza desde el alcance de la convención, los objetivos, algunos términos que se utilizaron. Y en la parte 2 podemos observar que nos explica como tal la celebración de los tratados en artículos. Además de la adopción del texto, vienen las demás fases para que tengan un conocimiento más completo. Por ejemplo, aquí tenemos la autenticación del texto, que es otro de los pasos o de las fases, formas de manifestación del consentimiento, y tenemos algunos otros artículos que también nos hablan sobre el consentimiento, además de formulación de reservas, aceptación de reservas, efectos jurídicos, procedimientos relativos a las reservas. Y aquí vemos claramente cuando ya surge la entrada en vigor, que es el artículo 24, y a su vez es el último paso de la celebración de tratados. Es bastante completo, extenso, lo suficientemente para que la información esté completa. Finalmente, para concluir, cuando se confronta la adopción del texto, lo que se busca lograr es que todas las partes involucradas estén de acuerdo en el texto redactado para que finalmente se convierta oficialmente en el texto auténtico del Tratado Internacional. En este se resaltan los objetivos o pautas fundamentales a lograr. Además de ello, es importante que los estados tengan siempre presente que deben ser responsables de no olvidar y que cualquier nuevo tratado lo que busca es alcanzar los beneficios máximos en materia comercial y económica, actuar en beneficio del país, así como promover la inversión y el desarrollo, pues mediante estos instrumentos se logra una mayor integración del mercado nacional al mercado global. Voy a terminar mostrándoles un último documento, el cual es la Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica. Fue publicado el 2 de septiembre de 2004 y es un texto vigente. ¿Por qué decido mostrárselos? Porque aquí nos explica claramente todos los objetivos a alcanzar con la celebración de un tratado. Tenemos desde el capítulo 2 en la sección 1 los objetivos generales. El artículo 3 nos dice: para la aprobación de un tratado se observarán los siguientes objetivos generales: contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar y de la población mexicana, propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país, promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales, contribuir a la diversificación de mercados, fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación de la competitividad del país, promover la transparencia y en las relaciones comerciales internacionales y en el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción 10 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Encontramos aquí también algunos de los objetivos particulares, como fomentar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, impulsar el fomento y la protección recíproca de las invenciones y las transferencias de tecnología, generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Y así me podría ir de lleno a leer todo, pero la verdad que mejor les dejo el dato. Les recuerdo, es la ley sobre
la aprobación de tratados internacionales en materia económica. Si lo buscan así en su navegador de internet, lo pueden encontrar fácilmente como documento PDF. Esto ha sido todo por el video, espero que les hubiese quedado clara la información y sin más que decir, gracias por su tiempo.